Es un trabajo de hormiga. Es un trabajo de hormiga. Es un trabajo, pensemos, que nosotros partimos de un presente y nos vamos para el pasado. Y donde no está la persona. Y donde estamos trabajando sobre una persona que ha desaparecido o muerto y nos vamos al pasado. Entonces, ¿a dónde buscamos? Buscamos. Hay como dos fuentes principales. La primera búsqueda dentro de la justicia es el expediente. Porque el expediente consigna la huella que ha dejado esta persona en personas que brindan su testimonio. Entonces, lo primero que se hace es un análisis de todo el expediente, de qué huella hay de ella. Y la segunda es la huella que dejó en todas las personas que tuvieron que ver con su vida. Una vez que uno hace el trabajo sobre la información con la que se cuenta, uno diseña cómo sigue, o sea, qué personas son significativas o se estima pueden brindar información sobre la persona, en este caso, que había fallecido. Abordamos en esta edición de 7 y medio un caso conmocionante, el caso de Luz, no solo por todo lo que se descubrió hacia atrás a partir de la autopsia psicológica, ¿no? Un caso que desnudó más allá de un suicidio, los motivos y la historia que marcaba ese suicidio, ¿no, Pablo? Así es, Carpi. El 12 de noviembre del 2016, se conoció la noticia del suicidio de una joven de tan solo 13 años, lo que, derivó en una serie de denuncias realizadas por la madre, Jacqueline Quevedo, quien señalaba que la joven había sido drogada y abusada sexualmente en una fiesta. Posteriormente denunció también a la Unidad Judicial 6, ya que señaló que no le quisieron tomar la denuncia, y también hizo una presentación judicial en contra del Hospital de Niños, ya que, según su entender, su hija no había sido atendida correctamente y no se le había brindado contención. La autopsia médica, la autopsia forense, determinó que en el cuerpo de la joven había signos de abuso sexual, lo que disparó que se realizara una investigación de dos partes. Por un lado, la que fue llevada a cabo en ese momento por la ex Justicia de Menores, hoy conocido como Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, la que se abocó a la investigación del abuso sexual. Por otro lado, la Fiscalía 6, la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública, tuvo a cargo la investigación por la supuesta desatención del Hospital de Niños y también por lo ocurrido en la Unidad Judicial 6. Estas causas tuvieron resultados diferentes. Por un lado, la investigación por el abuso sexual terminó condenando este año a un joven que en ese momento tenía 17 años a la pena de 6 años de prisión. Y por un lado, el expediente que investigó la supuesta negligencia, la desatención médica de la niña y que tenía como imputada a una médica, terminó con el sobreseimiento dictado por la Cámara de Apelaciones en el año pasado. Bueno, hablamos con la licenciada, bien digo, Karina Cuello, reincidimos en Karina, exacto, que estuvo al frente de la autopsia psicológica, de una investigación muy profunda que se desarrolló en esta causa. Vamos a escucharlo. Yo creo que empezamos por otro lado, empezamos por el suicidio, el papás que encuentran a su hija que había tomado la decisión de suicidarse, empieza por ahí, y creo que la primera posta que hace la madre tiene que ver con la institución que la atendió ese día a la mañana, el día que ella muere, a la mañana, a la guardia, empieza por ahí. Ahí cuando el juez empieza a tomar las testimoniales, a reconstruir dónde había estado, por eso fue importante hablar con el delegado judicial, porque son las medidas que él tomó, o sea, se amplió la ventana, nos fuimos de la mañana, nos fuimos al día anterior. Esto tiene que ver con la calidad del trabajo del delegado, que se fue para el día anterior, y ahí en el día anterior aparece esto, que había estado en esta fiesta, que había estado con amigas, con otras personas, una fiesta a la que no estaba invitada. Sí. Ahí se amplía la ventana y llega la autopsia psicológica amplió la ventana a meses atrás.
enriqueció la hipótesis. Digamos, a meses atrás, donde esto que ella era nombrada con el diminutivo como se lo conocía al hermano mayor en lo público, terminó siendo una historia mucho más amplia, en donde este episodio de la fiesta fue un eslabón dentro de esa historia. Había como antecedentes, digamos, no quiero pensar en términos de antecedentes, ya la situación de dolor estaba ya instalada, el dolor estaba instalado. Yo no quiero hablar ni de antecedentes ni de problemas, no, había también como una dificultad en poder tramitar de otra manera. Ella era muy chica, fue introducida o se introdujo en un historial de consumo también, pero el sistema sí tenía registro de ella, sí lo tenía. Incluso constan los informes del profesional que fue designado para hacer las visitas, decía, bueno, que no lo encontró nadie. Yo creo que hasta la escuela, yo insisto, reconozco esto y le dimos un valor. Incluso la escuela no gestiona la entrevista con sus compañeras de entonces, que fueron con los papás, porque al ser menores de edad estuvimos con los papás autorizaron para poder entrevistarlos, se reservan sus nombres, se reserva todo, pero es poder hablar de ella como para poder conocerla, una jovencita con una exposición muy, importante en las redes sociales. Queríamos conocer realmente quién era. No era una jovencita, era una niña. Que es un poco lo que yo, reconozco de la mamá, que la mamá, lloraba por su niña. Ella fue dejando mojones. En el caso de ella había mojones. Nosotros, siguiendo las miguitas, nos encontramos con mojones. Necesitamos comunicarnos. Porque si no nos comunicamos, todas las instituciones que trabajamos con personas, y quizás nos perdemos o las personas se pierden en esos intersticios, y los dolores después son dolores mayores, ¿no? Yo creo que ahí nos pasa. A ver, hacer una autopsia psicológica es un proceso altamente movilizador. La verdad es que uno es como que entra en la vida de la persona que ya no está, y uno le empieza a ver en la huella que ha dejado en los demás o en los papeles, y uno transita haciendo un análisis, porque la verdad es que yo en esto de tantos años, y quizás también por procesos personales míos, establezco mucha distancia con lo que hago, ¿no? Mucha distancia, pero no deja de ser, después tiene que salir de la vida de la persona. Salir de la vida de Luz fue un proceso costoso. Yo creo que lo que las autopsias psicológicas ponen en evidencia no solamente es abrir una historia, porque abre una historia, y que es una historia que la verdad es que muestra el dolor en primera persona, eso es una, pero también a lo que se concluye es con un esquema de responsabilidades. Y la omisión de cuidado no exime a alguien de su responsabilidad. La omisión de intervención no exime a alguien de su responsabilidad. La autopsia psicológica es una herramienta muy útil, no solo por lo que arroja para la investigación en sí, para lo que descubre en el expediente judicial en sí, sino también, en este caso y en anteriores, porque visibiliza y aporta, por lo tanto, a detectar fallas en el sistema, o problemas sociales, ¿no?, que están ahí ocultos, y permite trabajar sobre ellos, ¿no? Esta es la tercera, cuarta
digamos, es muy reciente la utilización de esta herramienta dentro del sistema judicial de Catamarca, ¿no? Así es, el caso de Luz Villafañe fue el segundo, más exactamente, que se empleó, y el primero fue en el caso de Sonia Liliana Gravedian. Recordemos el caso de esta mujer que fue encontrada sin vida allí en el departamento Capayán, en un descampado. Este hecho ocurrido ya hace más de 10 años, que aún sigue abierto, con diferentes idas y vueltas que tenía la causa, pedidos de archivo, posterior rechazo de estos pedidos de archivo, y actualmente la causa aún sigue en trámite. Para este caso fue el primero en el que se empleó esta herramienta, que había sido solicitado en su momento por la Fiscalía, y que justamente Karina Cuellar, también con otra profesional psicóloga, participaron de este procedimiento. El caso de Luz Villafañe fue el segundo, y actualmente se está también trabajando en otro caso de una muerte de origen dudoso, que tiene como protagonista a una mujer, y que bueno, también un fiscal de esta provincia solicitó la intervención de Karina Cuello y también de otros profesionales para realizar esta autopsia psicológica. Dolor, desamparo. El dolor en primera persona, dice la licenciada Cuello. En este caso de Luz, aparecen algunas, digamos, contactos, o se inscriben en una secuencia. Son muy frecuentes las noticias de chicas, de adolescentes abusadas en fiesta o a la salida de boliches, que están o drogadas o alcoholizadas, y se colocan en una posición, o se las coloca en una posición muy vulnerable. Los depredadores las colocan de esta manera en una posición muy vulnerable. Eso por un lado, ¿no? Es como un fenómeno que se da cada vez con más frecuencia, o se informa cada vez con más frecuencia, se denuncia cada vez con mayor frecuencia. Pero lo más interesante de la entrevista con la licenciada Cuello es cuando ella habla de la omisión de cuidado. La omisión de cuidado, dice, no exime de la responsabilidad. En este caso de Luz, tiene una vida muy dolorosa, eso se descubre en la autopsia psicológica, mucho dolor que estaba ahí gestionando esta chica, y estaba registrada en el sistema, estaba registrada en distintas instancias del sistema estatal de protección. Incluso hubo acciones y que fueron finalmente infructuosas, pues Luz termina suicidándose. En esta historia, Luz va dejando, recurrimos a una metáfora que utilizó antes la licenciada Cuello en una entrevista que hicimos en un caso anterior, que son las miguitas, las señales que van dejando los victimarios, las víctimas, en este caso termina en una autoagresión, y que van marcando un sendero hacia un final que no debería ser indefectible si se atendieran esas señales y se contara con los recursos, tanto la familia como el sistema, para prevenir. Karina señala acá, siguiendo las miguitas, encontramos mojones en el caso de Luz. En el tramo final, en el tramo definitivo de esta triste historia, está la tensión, la indiferencia, ahí cuando ella llega, cuando la madre la lleva al hospital del niño para que sea atendida y se le hace una atención defectuosa. Luz sale de allí, va a su casa y se mata. Lo importante acá es, más allá, hemos señalado en varias oportunidades las fallas del sistema, fallas que están más allá de la voluntad de los actores. Por más buena voluntad que pongan los actores, por más empeño, por más vocación que le pongan a su tarea, bueno, hay fisuras en el sistema que hacen que todos estos esfuerzos finalmente naufraguen y se lleguen a casos tan desgraciados como este que hemos analizado en este programa. Trabajar sobre eso es lo que más debe ser una prioridad para el Estado y para la sociedad. Trabajar sobre eso contribuirá a salvar vidas. Si tu familiar muere por una enfermedad, te enojarás con los médicos, con Dios. Si se muere en un accidente, te enojarás con quien manejaba el vehículo que te chocó. Pero cuando la persona decide no seguir con su vida, ¿con quién uno se enoja? Entonces, hablan de un duelo descarriado. Entonces, es como costoso, uno tiene que salir. Y la familia quiere que la autopsia o que las entrevistas uno le diga así, que escriba que hay culpables. Y no, nosotros no buscamos culpables, nosotros describimos en esta línea de tiempo sucesos, una secuencia de situaciones y elementos que permiten poder interpretar responsabilidades. Entonces yo
Entonces, por ahí creo que por ahí para los papás o las mamás o con quien entrevistamos, a veces los resultados, las conclusiones de una autopsia citológica son frustrantes. Yo entiendo esto y son dolorosas y se enojarán conmigo o con las colegas con las que hicimos. Yo lo entiendo totalmente, pero uno en este caso tiende a la máxima objetividad posible.